Nuns intres en Hai Debate falaremos dos concellos. Lembren que estamos á volta da esquina dunhas eleccións municipais. Tamén nos faremos unha pregunta. É conveniente recuperar a memoria histórica? Será aquí no Estudio 5 da Galega nuns minutos. Milleiros de persoas conmemoraron esta fin de semana o 76 aniversario da proclamación da Segunda República en actos espallados por toda España e Galicia. Estas que están a ver son imaxes de Bilbao e Barcelona este sábado. Boas noites. Coa lei da memoria histórica bloqueada nas Cortes, en Hai Debate preguntámonos: habería que recuperar a memoria para resarcir as víctimas do franquismo? Xa están preparados para o noso cara cruz esta noite José María Permuy, de Alternativa Española, e Manuel Monge, da Comisión da Memoria Histórica. Se voltamos a ollada atrás e recuperamos esa época da nosa historia, estamos abrindo ou pechando feridas? Yo pienso que realmente, lamentablemente, lo que hace es reabrir heridas. Para que esta lei contribuya a pechar as feridas, hai que recoñecer os dereitos das persoas que lutaron pola democracia e a liberdade. Despedimos os 6 convidados desta noite. Moitas grazas por estar aquí. Seguimos. 76 anos despois da instauración da Segunda República en España, os actos da súa conmemoración deste sábado volveron traer á memoria de moitos galegos unha época convulsa da historia que uns senten necesidade de lembrar e outros prefiren esquecer. Co proxecto de lei da memoria histórica bloqueado no Congreso, reábrese a polémica sobre este período. En Hai Debate preguntámonos: revisar os episodios que seguiron o alzamento militar do 36 que remataron coa República abre ou pecha feridas? Na mesa do noso cara e cruz de hoxe están José María Permuy, presidente regional de Alternativa Española. Boas noites. Hola, buenas noches. Manuel Monge, sociólogo e membro da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica. Boas noites. Hola, boas noites. Revisar o pasado, recuperar a memoria histórica, abre ou pecha feridas? Abre, en mi opinión, abre heridas cuando se pretende hacer de un modo revanchista, de un modo sectario. Por supuesto, el recordar la historia no tiene por qué ser negativo, todo lo contrario, es bueno, ¿no? Hay un dicho muy conocido que es que los pueblos que no conocen su historia están condenados o abocados a repetirla. El problema es cuando se quiere recuperar la memoria histórica solamente de algunos acontecimientos y además tergiversados, y además se quiere proyectar esos acontecimientos sobre la situación política de la España actual, y se pretende que esos acontecimientos, sobre todo estos que estamos ahora tratando en torno a la Segunda República, la guerra, etcétera, sean una especie de modelo o de ejemplo a seguir para inspirar el acontecer político y las realizaciones políticas del sistema actual. Ese es el problema. Bueno, todos sabemos que as feridas, aunque non sexamos médicos, esas feridas só se pechan cando se curan. E recuperar a memoria histórica é realmente pechar esas feridas, non abrirlas. Non é reescribir a historia, como algúns din, recuperar a memoria, non é reescribir a historia, ni falar de vencedores e vencidos, como din tamén outros. É un acto de justicia recuperar a memoria histórica. É un acto de justicia con aquelas persoas que traballaron a prol de defensa da democracia e da liberdade. Un catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Lorenzo Fernández Prieto, decía que a única memoria que temos aínda hoxe é a memoria que fixeron os vencedores durante 40 anos, pero que as feridas dos vencidos, as feridas dos fusilados, non pudieron ser pechadas porque nunca se recoñeceron. Ese é o gran problema, que hubo feridas, había feridas, pero esas feridas nunca se recoñeceron, non existían. Segue habendo medo a falar desta época? Yo creo que el miedo nos lo está intentando meter de algún modo, porque se parte, por ejemplo, lo hemos oído ahora mismo, de la idea de que solamente se ha hablado de este periodo de la historia de España, que es la República y la guerra, según lo que nos han contado durante 40 años. Yo tengo 37 años
y cuando murió Franco tenía 6 años, si no recuerdo mal. Y la realidad mía es que a mí lo que me han contado en la escuela, en los libros de texto, en los medios de comunicación, prensa, televisión, radio, etcétera, no es la versión de esos 40 años de régimen de Franco, sino precisamente una versión totalmente contraria, en la cual Franco era malísimo, el régimen de Franco era malísimo, la guerra civil fue culpa y responsabilidad de Franco, la república era un régimen paradisíaco, donde reinaba la paz, la libertad. Durante 30 y tantos años a mí se me ha estado enseñando eso. Yo he tenido que acudir a fuentes diferentes a las oficiales, por decirlo de alguna manera, para poder descubrir con el tiempo que eso que me estaban contando no era verdad, que era mentira. Hai medo. Como non va haber medo, pero si durante estes anos hubo unha represión brutal, claro, ti es bastante novo, máis novo que eu, pero estuve varias veces na cadea, fui despedido do traballo, e hubo unha represión feroz que padecimos moitísimas personas. Hai uns datos históricos que recollen xa que despois da chamada Guerra Civil 500.000 persoas pasaron por prisión por motivos políticos, que hubo máis de 150.000 fusilados despois desa Guerra Civil. E sin máis longe, en Galicia hubo muitísima xente fusilada e solamente na comarca da Coruña, por concretarnos, hubo máis de 600 persoas fusiladas sin suicios ou por uns suicios falsa. Como haber medo? Nos, cando entrevistamos a moita xente recollendo ese testemunha oral, pois vemos que hai medo aínda hoxe a falar destas cousas e pasaron 70 anos. Hai medo porque hubo moita represión. O recoñecemento aos loitadores da República pasa por exhumar os centos de fosas que hai espalladas por toda España. Yo pienso que ese reconocimiento, de hecho, ya se ha dado en el Parlamento español, se ha dado un reconocimiento. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la Segunda República, y cuando estamos hablando de lo que vino después, que fue la Guerra Civil, y fue, efectivamente, la represión que pudo existir durante la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, no podemos desligar ambos acontecimientos. La Guerra Civil, con su represión, con todo lo que vino después, es una consecuencia directa de la Segunda República. Yo no pido a ustedes, a los aquí presentes, ni a los telespectadores que me crean a mí. Tampoco les pido que crean a los historiadores franquistas o que crean a los personajes relevantes de la República que ustedes puedan considerar fascistas, franquistas o ultraderechistas. Yo les pediría que si realmente queremos recuperar la memoria histórica, vayan ustedes a las fuentes originales, vayan ustedes a los escritos, a los documentos, a los textos de los personajes de la Segunda República relevantes en la vida pública, intelectuales, políticos, militares, etcétera, que fueron partidarios de la Segunda República, que lucharon por la instauración el 14 de abril de la Segunda República, y se encontrarán con que casi todos, a los pocos meses de la instauración de esa república, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, por unas razones o por otras, estaban totalmente hartos ya de la República y no querían esa Segunda República, porque algunos decían, esta República nos está llevando a la Guerra Civil. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, llegó a escribir que la Constitución republicana era sectaria y además invitaba a la Guerra Civil. Y otros, desde otro bando, pero que en un principio fueron partidarios de la República, por ejemplo, desde el Partido Socialista Obrero Español, 2 años después de la instauración de la República, decían, este régimen republicano ya no nos sirve, no queremos esta república, queremos la dictadura del proletariado por medios revolucionarios y violentos. Y de hecho en octubre del 34 lo intentaron y nos llevaron a una guerra. Decir que a situación de dictadura que padecimos 40 anos foi debido á propia república é unha cosa que non se sostén históricamente. A dictadura que padecimos durante 40 anos foi consecuencia dun golpe militar patrocinado por militares e apoiado por forzas fascistas. Esa é a única explicación posible. En ese golpe militar participaron moitas forzas, Falange Español e outras forzas, que os están legalizadas e que deberían estar contentas da situación que vivimos hoxe. Ese réximen que se instaura nese momento era un réximen totalmente ilegal, porque atentaba contra a propia democracia e contra un réxime constitucional como era o da Segunda República. E, ademais, todos os consellos de guerra que se celebraron posteriormente teñen un carácter totalmente ilegal, porque o réximen era tamén ilegal. Por lo tanto, en estes momentos hai que facer unha petición expresa de anulación de todos eses consellos de guerra, como así fixo tamén hai pouco tempo o Parlamento Galego, o 28 de decembro pasado, en unha proposición de lei, e como fixo tamén recentemente a Generalitat. Non se poden pechar feridas sin anulación de todos esos juicios e todos esos consellos de guerra que foron estrictamente ilegais porque estaban feitos por un régimen ilegal. Hubo un levantamento militar. Aquí non hubo que a República o fixera mal, ben o regular. Hubo un levantamento militar fascista que acabou ca democracia. E iso es condenable desde todos os puntos de vista. ¿Quién es Alejandro Lerroux? Que creo que su trayectoria republicana, se podrá achacar a muchas cosas, pero su trayectoria republicana desde joven es inequívoca. Fue presidente del gobierno de la República. Alejandro Lerroux en 1937 apoyó el lanzamiento nacional y el régimen de general Franco diciendo:
y es brevísimo, son 4 frases. Cuando el general Franco apareció en el horizonte de las esperanzas nacionales con la espada en alto, en España ya no existía un Estado ni forma alguna de legalidad. No se sublevó contra la República, puesto que salió de sus cuarteles con la bandera republicana, al compás del himno de la República y al grito de ¡Viva la República! No se sublevó contra la ley, sino por la ley que todos habían jurado defender y que aquellos habían traicionado. Ni Franco ni el ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en funciones, ni hicieron más que sustituirla en el hueco que dejó cuando se disolvió en la anarquía de sangre, fango y lágrimas. Perdón, pero es que es presidente del Gobierno de la República, fundador y presidente del Partido Radical y Republicano de trayectoria republicana de toda la vida. No lo digo yo, no lo dicen los que nos dicen fascistas. Habría que honrar as vítimas dos dous bandos ou solo a dun bando? Quero insistir en un tema que me parece que non podemos esquecer. Estamos na televisión de Galicia e estamos en Galicia. Eu vou falar de Galicia, non de Albacete ou de Cádiz. Eu pediría ao señor Permí se fai o favor de darme unha relación das persoas que foron asesinadas en Galicia polos republicanos, polos socialistas, polos comunistas ou galeguistas. Eu non coñezo a ninguna. E, sin embargo, os libros de historia... Non se dio solamente en Galicia, sino en España. Os libros de historia recollen, con nomes e apelidos, os miles de persoas que foron fusiladas aquí en Galicia, por súas ideas democráticas e por súas ideas de liberdade. Entón, eu non coñezo. Se faz vostede o favor, dígame a relación desas persoas que foron maltratadas o perseguidas por parte de estos republicanos. No, evidentemente no, como tampoco me podrá usted decir el número de personas que fueron represaliadas por ser comunistas o por ser izquierdistas en el Madrid republicano durante la guerra, porque en el Madrid republicano evidentemente no... Bueno, perdón, me voy a desdecir. Pues sí, resulta que durante la guerra civil, en zonas republicanas sí hubo represaliados izquierdistas, porque los comunistas del Partido Comunista de España mataban a mansalva a los del POUM, que consideraban fascistas porque eran trotskistas y no eran stalinistas, y mataban a los anarquistas de la CNT y de la FAI porque los consideraban fascistas, cosa que, por ejemplo, no pasaba en la zona nacional. Es que en la zona roja se mataban hasta entre ellos. Aterrice vostede en Galicia, que sabe eso que no quiere aterrizar. Porque la guerra civil no fue gallega, fue en toda España. En Galicia no hubo una tal contienda civil, no hubo un enfrentamiento entre dos bandos. Hubo aquí un levantamiento militar, que acabó cas esperanzas que estaban neses momentos proclamando a República. Acabou ca democracia e liberdade e trouxe 40 anos de ditadura. E moitos, durante esos 40 anos de ditadura, sufrimos cárcere, despidos de traballo e represión. Miles e miles de persoas en Galicia. Esos son os feitos históricos que ningún pode negar. Entón, a diferencia entre que vostede e o que digo eu é que vostede parte dunha actitude de defensa desa dictadura e do levantamento militar, e eu parto de unha posición de condena do levantamento militar fascista e de condena da dictadura. Esa diferencia fundamental. La diferencia fundamental que había es que usted parte de su testimonio subjetivo, y yo invito a todos no a que lean los historiadores fascistas o franquistas, sino a que lean lo que pensaban los que trajeron la República a los pocos meses de la República, desde un bando y desde otro. Más objetivo creo que no se puede ser. Pero as cifras que diré antes non son nada subjetivas. Si cuando falo que hubo 150.000 fusilados, no tengo tiempo para leerlas. ¿Cómo que es subjetivo? Si eu digo que despois da Guerra Civil fusilaron a 150.000 personas por motivos políticos e que na comarca da Coruña fusilaron a 600 personas despois do levantamento militar fascista, como di vostede que eso é subjetivo? Son datos objetivos que recollen todos os libros de historia. Los datos son objetivos, pero también le digo que es objetivo el hecho de que hubo un alzamiento y hubo una guerra civil por culpa de una segunda república que nació sectaria, que nació persiguiendo a media España cuando menos, y que los propios personajes de la República que la trajeron, a los pocos meses, unos por unas razones y otros por otras, ya no la quería. Si ni siquiera el Partido Socialista quería ya la Segunda República. No se puede justificar a dictadura baixo ningún concepto, por mí mal que o faga un régimen, porque é un régimen legal, democrático e institucional. Pero la dictadura socialista se pode criticar y del proletariado un régimen, que proponía se pode el PSOE, criticar un régimen e se pode criticar a forma de gobernar. Eu estou de acordo que se pode. A República é criticable en moitos aspectos, pero merece todo un respeto porque é un régimen democrático e constitucional e non se pode atentar contra a democracia e a Constitución. Ben, pois temos que deixalo aí, o debate por hoxe. Grazas aos nosos invitados por estar esta noite en Hai Debate. Deixámonos co Telexornal Noite, despois o programa cultural Miraxes falará co actor Luís Tosar dos seus novos proxectos. Pasen boa semana, ata o luns.